Tercera parte del libro Lazos de Amor. 11. El hombre vive y muere muchas veces entre sus dos eternidades, la de la estirpe y la del alma, y la vieja Irlanda lo sabía. Muera el hombre en su lecho, o bien caiga por arma de fuego. Una breve separación de los suyos, es lo único que debe temer. Aunque es larga la tarea de los sepultureros, sus palas son resistentes y sus músculos fuertes. No hacen sino devolver a los que entierran a la mente de los hombres. W. B. Yeats. Elizabeth sollozaba silenciosamente sentada en el sillón abatible. Como el rímel dibujaba cercos alrededor de sus ojos, le ofreció un pañuelo y ella se limpió la cara sin poner demasiada atención mientras las oscuras lágrimas descendían a toda prisa hacia el mentón. Acababa de recordar una vida anterior en la que era una mujer irlandesa cuya existencia había terminado felizmente y en paz. Pero el gran contraste entre esa vida pasada y la actual, llena de ausencias y desesperación, le causó mucho dolor. Por eso lloraba, a pesar del final feliz. Eran lágrimas de tristeza, no de alegría. La sesión se había iniciado de un modo tranquilo. Elizabeth hacía muy poco tiempo que había recuperado la energía y la suficiente confianza en sí misma como para entablar una relación de pareja, en este caso con un hombre mayor. Elizabeth se sintió atraída inicialmente por su posición social y su dinero, pero no había química entre ellos, por lo menos por parte de ella. La razón le decía a gritos que se asentara, que aceptara que él era un hombre que le iba a proporcionar seguridad. Además, parecía que él la quería bastante. El corazón, sin embargo, le decía que no. No sigas adelante. No le quieres, y sin amor, ¿qué queda? Finalmente, su corazón ganó la batalla. Aquel hombre la presionaba para que profundizaran sus relaciones, tuvieran contactos sexuales y se comprometieran. Elizabeth decidió romper. Se sintió aliviada por un lado y triste por estar sola otra vez, pero no se deprimió. Consiguió encajar muy bien la ruptura. Sin embargo, allí estaba, con los ojos hinchados, la nariz tapada y el rímel corrido. Cuando empecé el proceso de regresión entró en un estado de trance profundo y empezamos el viaje retrospectivo. Esta vez el lugar era Irlanda, varios siglos atrás. Soy muy bonita, dijo, describiéndose a sí misma. Tengo los ojos azules y el pelo oscuro. Voy vestida modestamente y no estoy maquillada ni llevo joyas. Parece que quiero esconderme. Tengo la piel blanca como la nieve. ¿De qué quieres esconderte? Le pregunté para no perder el hilo. Se quedó callada unos segundos buscando la respuesta. De mi marido. Sí, de él. Oh, es un patán. No deja de beber y se vuelve agresivo. Es tan egoísta. Maldito el día en que me casé con él. ¿Por qué le escogiste? Le pregunté inocentemente. Yo no lo escogí, nunca le hubiera escogido. Mis padres lo decidieron, y ahora están muertos. Ellos ya se han ido, pero yo todavía tengo que convivir con él. No tengo a nadie más, dijo añadiendo un tono de tristeza y fragilidad a la cólera que había en su voz. ¿Tienes hijos? ¿Vivís con alguien más? Le pregunté. No, dijo. Su ira se iba calmando y cada vez parecía más triste. No puedo. Tuve un aborto. Una hemorragia, una infección. Me han dicho que no puedo tener hijos. Él está enfadado conmigo por esto. Me echa la culpa porque no puedo darle hijos. Como si yo lo hubiera deseado. Dijo enfadada otra vez. Me pega, añadió bajando el tono de voz. Me pega y me trata como a un perro. Lo odio. Se calló y empezaron a brotar lágrimas de sus ojos. ¿Te pega? Repetí. Sí, contestó simplemente. Esperé a que continuara, pero no tenía ganas de explicar los detalles. ¿Dónde te pega? Insistí. En la espalda, en los brazos, en la cara. En todas partes. ¿Puedes detenerle? A veces. Solía defenderme, pero era peor, porque me hacía más daño. Bebe demasiado. No me queda más remedio que aguantar los golpes. Al final se cansa y para, hasta la vez siguiente. Mírale de cerca, le aconsejé. Mírale a los ojos. A ver si le reconoces como alguna persona perteneciente a tu vida actual. Elizabeth frunció los ojos y arrugó la frente como si atisbara algo, aunque sus párpados seguían cerrados. Sí, le conozco. ¿Es George? ¿Es George? Bien. Ahora estás de nuevo en esa vida. Las palizas se han acabado. Elizabeth había reconocido a George, el banquero con quien había tenido una relación hacía 1 año y medio. Había roto con él cuando empezó a agredirla físicamente.
Los patrones de comportamiento como la agresión pueden repetirse en las distintas vidas si no se han reconocido y eliminado. De forma subconsciente, Elizabeth y George se recordaron mutuamente. Habían vuelto a unirse y él intentó reanudar su comportamiento agresivo. Sin embargo, Elizabeth había aprendido una importante lección con el paso de los siglos. Esta vez tuvo la fuerza y el amor propio necesarios para terminar con la relación antes de volver a recibir palizas. Cuando se descubre el origen de un patrón negativo en una vida anterior, resulta todavía más fácil romperlo. Observé que Elizabeth estaba calmada. Parecía triste y desesperanzada. No necesitaba más datos sobre aquel marido violento y decidí que avanzara en el tiempo. Contaré desde 3 hasta 1 y te daré unas palmaditas suaves en la frente, le dije. Mientras, debes avanzar en el tiempo y trasladarte al acontecimiento más importante de esa vida. Deja que llegue a tu mente sin interferencias a medida que cuento. Observa qué te ocurre. Al llegar a 1, empezó a sonreír de felicidad. Me alegré de que hubiera una chispa de luz en esa vida tan oscura. Él ha muerto, gracias a Dios, soy tan feliz. Exclamó efusivamente. Estoy junto al hombre que amo. Es amable y cariñoso. No me pega. Nos queremos. Es muy buena persona. Somos muy felices juntos. La sonrisa de felicidad no desaparecía de su rostro. ¿Cómo murió tu marido? Le pregunté. En una taberna, respondió, mientras su sonrisa se iba apagando. Le asesinaron en una pelea. Según me dijeron, le asestaron una puñalada en el pecho. Debió de atravesarle el corazón. Me contaron que había sangre por todas partes, añadió. No lamento su muerte, comentó. Si no hubiera sido así, yo no habría conocido a John. Es un hombre maravilloso, dijo, una vez más con una radiante sonrisa. Avanza en el tiempo, le indiqué, y dime qué os ocurre a ti y a John. Ve al siguiente hecho importante en vuestra vida. Guardó silencio mientras iba examinando los años. Me siento muy débil. Mi corazón está agitado, dijo resoplando. Me quedo sin aliento. Había avanzado hasta el día de su muerte. ¿John está contigo? Le pregunté. Oh, sí. Está sentado en la cama y me coge de la mano. Es muy atento conmigo, está preocupado. Sabe que me va a perder. Estamos los dos compungidos, pero contentos de haber compartido todos estos años tan felices. Se quedó un momento en silencio mientras recordaba aquella escena en el lecho junto a John. Solo la relación que mantuvo Elizabeth con su amada madre se acercaba a ese amor, alegría e intimidad que compartió con John. Mira a John de cerca. Mírale a la cara y a los ojos. ¿Reconoces en él a alguien de tu vida presente? El reconocimiento suele producirse inmediatamente y con una certeza infalible si el paciente mira a los ojos de la otra persona. Los ojos, sin ninguna duda, son la ventana del alma. No, se limitó a decir. No lo conozco. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar había inquietud en su voz. Mi corazón está exhausto. Los latidos son muy irregulares. Siento dentro de mí que tengo que abandonar este cuerpo. Está bien. Sal de este cuerpo y dime qué te ocurre. Al cabo de unos segundos empezó a describir lo que ocurrió después de su muerte. Su rostro reflejaba paz y su respiración era tranquila. Estoy flotando por encima de mi cuerpo y en un extremo de la habitación, cerca de la esquina del techo. Veo a John sentado junto a mi cuerpo. No hace nada. No quiere moverse. Ahora se quedará solo. Solamente nos teníamos el uno al otro. Entonces, ¿no tuvisteis ningún hijo? Quise aclarar. No. Yo no podía. Pero eso no era importante, nos teníamos mutuamente y esto nos bastaba. Volvió a guardar silencio. Seguía tranquila y esbozaba una sonrisa. Esto es tan bonito. Percibo una hermosa luz a mi alrededor. Me atrae, y yo quiero seguirla. Es una luz preciosa. Me llena de energía. Adelante, le dije. Atravesamos un valle muy bonito, lleno de árboles y flores. Soy consciente de muchas cosas, recibo mucha información, nuevos conocimientos. Pero no quiero olvidarme de John. Debo recordarlo. Si aprendo todas estas cosas nuevas, probablemente me olvidaré de él. No puede ser. Recordarás a John, le comenté, pero no estaba muy seguro de ello. ¿Qué información estaría recibiendo? Decidí preguntárselo. Me explican cosas sobre las diferentes vidas y la energía, sobre cómo utilizamos nuestras vidas para perfeccionar nuestra energía de manera que podamos trasladarnos a dimensiones superiores.
Me hablan de la energía y del amor y de cómo reconocemos su equivalencia, cuando comprendemos lo que es realmente el amor. Pero yo no quiero olvidarme de John. Yo te lo recordaré todo sobre John. Bien, ¿ocurre algo más? No, de momento eso es todo. Podemos aprender más cosas sobre el amor si nos dejamos guiar por nuestra intuición, añadió para acabar. Tal vez este último comentario tuviera varios significados, especialmente para mí. Años atrás, en una de las últimas sesiones de Catherine, gracias a las cuales hicimos grandes descubrimientos, los maestros manifestaron: lo que te decimos te sirve en estos momentos. A partir de ahora debes aprender valiéndote de tu propia intuición. Aquellas fueron las últimas revelaciones que obtuvimos de las hipnosis de Catherine. Elizabeth descansaba. Aquel día ya no íbamos a obtener más información. La desperté y después de orientar su mente de nuevo hacia el presente, empezó a llorar en silencio. ¿Por qué lloras? Le pregunté afectuosamente. Porque le quería mucho, y no creo que vuelva a amar tanto a nadie. Nunca había conocido a un hombre al que pudiera desear tanto y que me correspondiera con el mismo amor. ¿Cómo puedo vivir plenamente? ¿Cómo voy a ser feliz sin este amor? Nunca se sabe, objeté, aunque no del todo convencido. Puede que conozcas a alguien y que te enamores locamente otra vez. Tal vez encuentres de nuevo a John, en otro cuerpo. Claro, dijo con cierto sarcasmo mientras las lágrimas seguían cayendo. Estás intentando animarme. Tengo más posibilidades de ganar la lotería que de encontrar a John otra vez. Las probabilidades de ganar la lotería, le recordé, eran una entre 14 millones. A través del tiempo describí el encuentro entre Ariel y Anthony. El reencuentro con un alma gemela, después de una separación larga e involuntaria, puede ser una experiencia por la que vale la pena esperar, aunque la espera dure siglos. En unas vacaciones en el sudoeste, Ariel, una expaciente mía que es bióloga, conoció a un australiano llamado Anthony. Ambos eran individuos emocionalmente maduros, con matrimonios anteriores, se enamoraron y comprometieron rápidamente. De regreso en Miami, Ariel sugirió que Anthony se sometiera a una sesión de regresión conmigo, solo por ver si podía tener esa experiencia y comprobar qué pasaba. Ambos tenían curiosidad por saber si Ariel aparecería de algún modo en la regresión de Anthony. Él resultó ser un paciente estupendo para la regresión. Casi de inmediato volvió a una existencia en el norte de África, en tiempos de Aníbal, hace más de 2000 años. En esa vida había sido miembro de una civilización muy avanzada. Su tribu era de piel clara. Había fundidores de oro que tenían la habilidad de usar fuego líquido como arma, esparciéndolo en la superficie de los ríos. Anthony era un joven de unos 25 años, que se encontraba en ese momento en medio de una guerra que ya duraba 40 días contra una tribu vecina, de piel oscura, que lo superaba ampliamente en número. La tribu de Anthony había adiestrado a algunos miembros del grupo enemigo en el arte de la guerra y varios de esos discípulos dirigían ahora el ataque. 100.000 enemigos, armados de espadas y hachas de combate, cruzaban un gran río utilizando sogas, mientras Anthony y su gente vertían fuego líquido en su propio río, con la esperanza de que alcanzara a los atacantes antes de que estos llegaran a la costa. Para proteger a sus mujeres y niños, la tribu de Anthony puso a la mayoría de estos en grandes botes con velas violáceas, en el centro de un enorme lago. En ese grupo estaba la joven y muy querida prometida de Anthony que tenía 17 o 18 años. Sin embargo, de repente el fuego líquido se propagó y los botes se incendiaron. Casi todas las mujeres y los niños de la aldea perecieron en ese trágico accidente, incluida la novia de Anthony, por quien él sentía una gran pasión. Con esta tragedia la moral de los guerreros sufrió un duro golpe y pronto fueron derrotados. Anthony fue uno de los pocos que escapó a la matanza en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Al fin huyó por un pasadizo secreto que llevaba a un laberinto de corredores, por debajo del gran templo donde se guardaban los tesoros de la tribu. Allí Anthony encontró a una sola persona con vida, su rey. El rey le ordenó que lo matara. Anthony, soldado leal, cumplió la orden contra su voluntad. Tras la muerte del rey, Anthony quedó completamente solo en el templo oscuro, donde se dedicó a escribir la historia de su pueblo en láminas de oro, que guardó en grandes urnas o tinajas herméticamente cerradas. Allí murió finalmente de inanición y de dolor por la pérdida de su prometida y de su pueblo. Había un detalle más: su prometida de aquella vida se había reencarnado en Ariel. Los dos se reunían como amantes 2000 años después. Por fin se realizaría la boda, por tanto tiempo postergada. Cuando Anthony salió de mi consultorio llevaba apenas una hora separado de Ariel.
Pero el poder del reencuentro fue tal que parecían no haberse visto durante 2000 años. Ariel y Anthony se casaron hace poco. Ese encuentro aparentemente casual, súbito e intenso, tiene ahora un nuevo significado, ha infundido a la relación entre ambos, ya apasionada, una sensación de continua aventura. Anthony y Ariel planean un viaje a África del Norte, para buscar el sitio donde compartieron aquella existencia anterior y ver si pueden descubrir algunos detalles más. Saben que cuanto puedan encontrar no hará sino aumentar la aventura que se ofrecen mutuamente. 12. Aunque puede que no sea un rey en mi vida futura, mucho mejor para mí, seguiré llevando una vida activa y además no sufriré tanta ingratitud. Federico el Grande. Por segunda vez, Pedro sudaba a chorros pese al aire acondicionado que refrescaba el ambiente de mi consulta. Le caían gotas por la cara, que se deslizaban por el cuello y le empapaban la camisa. Hacía un instante había tenido escalofríos y su cuerpo se estremecía. Pero es que tenía la malaria, y esta enfermedad provoca una sensación que alterna entre un frío penetrante y un calor abrasador. Francisco estaba a punto de morir, a causa de esta terrible enfermedad. Estaba solo y separado por miles de kilómetros de sus seres queridos. Era una muerte horrible y dolorosa. Aquel día Pedro había empezado la sesión entrando en un profundo y a la vez relajado estado hipnótico. Enseguida regresó a una vida pasada, viajando a través del tiempo y del espacio. Inmediatamente empezó a sudar. Intenté secarle las gotas de sudor con un pañuelo, pero fue inútil. Era como tratar de detener una inundación con las manos. Seguía transpirando sin cesar. Yo temía que aquel sudor que le empapaba le provocara molestias físicas y afectara a la profundidad y la intensidad de su trance hipnótico. Soy un hombre de cabello negro y piel oscura, dijo resoplando de calor. Estoy descargando un barco de madera muy grande. El cargamento es pesado. Hace un calor ardiente. Veo palmeras y al lado unas endebles construcciones de madera. Soy marinero y estamos en el Nuevo Mundo. ¿Sabes el nombre? Le pregunté. Francisco. Me llamo Francisco, y soy marinero, repitió. Yo me había referido al nombre del lugar geográfico, pero lo que le vino a la mente en aquel momento fue su nombre de pila. ¿Sabes cómo se llama el lugar donde estás? Volví a preguntar. Se quedó callado unos segundos mientras seguía sudando abundantemente. No lo sé, contestó. Es uno de esos dichosos puertos. Aquí hay oro, añadió. En la selva, en algún lugar de las lejanas montañas. Lo encontraremos. Guardaré algo para mí de lo que encuentre. ¿Qué lugar R tan horrible? ¿De dónde eres? Le pregunté intentando averiguar más detalles. ¿Sabes dónde está tu casa? Al otro lado del mar, me contestó pacientemente. En España. Somos de allí. Se refería a sí mismo y a los compañeros que descargaban el barco con él bajo un sol de justicia. ¿Tienes familiares en España? Pregunté. Mi mujer y mis hijos. Los añoro, pero están bien, sobre todo gracias al oro que les envío. Mi madre y mis hermanas también están allí. No es fácil. Los echo mucho de menos a todos. Yo quería saber más cosas de su familia. Te ayudaré a retroceder en el tiempo, le dije a Francisco. Haré que vuelvas a España con tu familia, la última vez que estuvisteis todos juntos, antes de que emprendieras el viaje al Nuevo Mundo. Te daré unas palmadas en la frente y contaré hacia atrás desde el número 3. Cuando llegue al 1 estarás de regreso en España junto a todos ellos. Lo recordarás todo. 3, 2, 1. Ve hacia allí. Los ojos de Pedro iban visualizando imágenes. Veo a mi mujer y a mi hijo pequeño. Nos sentamos a la mesa. Veo la mesa y las sillas de madera. Mi madre también está, dijo. Mírales a la cara y a los ojos, le pedí. Intenta ver si estas personas también forman parte de tu vida actual. Me preocupaba que el hecho de trasladarse de una vida a otra pudiera desorientarle y hacerle salir por completo de la vida de Francisco. Afortunadamente respondió sin ningún problema. He reconocido a mi hijo. Es mi hermano. Oh, sí. Es Juan. ¡Qué maravilloso! Ya había encontrado a su hermano anteriormente, encarnado en el cuerpo del abad, cuando Pedro era monje. Aunque en ninguna de sus vidas les habíamos encontrado como amantes, Juan era una alma gemela que perduraba en el tiempo. El vínculo que existía entre ambas almas era muy fuerte. Se mostró indiferente ante su madre y se concentró por completo en su joven esposa. Nos amamos profundamente, comentó, pero no la identifico con ninguna mujer de mi vida actual.
nuestro amor es fuerte. Permaneció en silencio durante un rato, disfrutando del recuerdo de su joven mujer y del profundo amor que habían compartido hacía 400 o 500 años en una España muy diferente de la actual. ¿Podría Pedro experimentar un amor semejante en el futuro? ¿Acaso el alma de la esposa de Francisco también había atravesado los siglos hasta llegar al presente? Y suponiendo que así fuera, ¿se encontrarían alguna vez? Trasladé de nuevo a Francisco al nuevo mundo y a la búsqueda de oro. Regresa al puerto donde descargabas el barco, le indiqué. Ahora ve hacia adelante hasta el siguiente acontecimiento importante en tu vida de marinero. A medida que voy tocándote la frente y contando hacia atrás desde 3 hasta 1, concentra tus evocaciones en el hecho más importante que recuerdes. 3, 2, 1. Ya estás allí. Francisco empezó a temblar. Tengo tanto frío, dijo quejándose, pero sé que esta fiebre infernal va a volver. Tal como predijo, unos segundos más tarde empezó a sudar mucho otra vez. ¡Maldición!, exclamó. Voy a morir. Condenada enfermedad. Y los demás me han abandonado. Saben que no podré resistir, que ya no tengo salvación. Estoy sentenciado a morir en este miserable lugar. Ni siquiera hemos encontrado los tesoros que todos juran que hay aquí. ¿Sobrevives a la enfermedad?, pregunté. Él se quedó en silencio, y yo esperé a que contestara. La enfermedad me ha matado. No he logrado abandonar la selva. La fiebre ha acabado conmigo y nunca más vuelvo a ver a mi familia. Van a sufrir mucho. Mi hijo es tan pequeño. El sudor se entremezclaba con las lágrimas. Pedro lamentaba haber muerto joven, completamente solo y en una tierra extraña, a causa de una rara enfermedad que ni siquiera un hábil marinero podía vencer. Hice que abandonara el cuerpo de Francisco y entonces empezó a flotar tranquilo y relajado, libre de la fiebre y del dolor, más allá del sufrimiento y la aflicción. Su rostro reflejaba paz y tranquilidad. Le dejé descansar. Empecé a recapacitar sobre las pérdidas que Pedro había sufrido en sus diferentes vidas. Se había tenido que separar tantas veces de sus seres queridos. Había padecido tanto. A medida que iba abriéndose camino entre las inciertas y oscuras nubes del tiempo, ¿podría llegar a reunirse con ellos? ¿Iba a encontrarlos a todos? Las vidas de Pedro se caracterizaban por diferentes patrones que se repetían y no se limitaban únicamente a las pérdidas. En esta regresión recordó que era español, pero también había sido un soldado inglés que fue muerto por sus enemigos españoles cuando los ingleses invadieron su fortaleza. Recordó vidas como hombre y como mujer. Vivió vidas como guerrero y como clérigo. Había perdido a seres queridos y también los había encontrado. Después de su muerte como monje, rodeado de su familia espiritual, Pedro había repasado las lecciones que había aprendido de aquella existencia. Perdonar es muy importante, me había dicho. Todos hemos cometido errores por los cuales condenamos a otro. Debemos perdonarlos. Todas sus vidas ilustraban este mensaje. Había tenido que aprender todas las facetas para conseguir una comprensión global. Y eso es lo que hacemos todos. Cambiamos de religión, de raza y de nacionalidad. Vivimos vidas de una riqueza esplendorosa y otras en la mayor miseria. En unas padecemos enfermedades y en otras disfrutamos de buena salud. Debemos aprender a desechar los prejuicios y el odio. Los que no lo consigan, simplemente cambiarán de bando y regresarán en el cuerpo de su enemigo. ¿Sabrías mi nombre?, le pregunta Eric Clapton a su hijo, que murió trágicamente en un accidente. Si te viera en el cielo, sería lo mismo si te viera en el cielo. Su pregunta es universal y eterna. ¿Cómo sabremos reconocer a nuestros seres queridos? Si nos encontramos otra vez, sea en el cielo o de vuelta en la tierra, los reconoceremos y nos reconocerán en otro cuerpo. Muchos de mis pacientes reconocen a sus seres queridos así, sin más. Cuando recuerdan sus vidas pasadas, miran a los ojos de su alma gemela y saben quién es. Sea en el cielo o en la tierra, perciben una vibración o una energía característica de sus seres amados. Vislumbran la personalidad más profunda que hay en su interior, y surge de ellos un conocimiento interno, que proviene del corazón. Se produce una conexión. Puesto que los ojos del corazón son los primeros que ven, las palabras no pueden transmitir por sí solas la seguridad del reconocimiento del alma. No existe duda ni confusión. Aunque el cuerpo sea posiblemente muy diferente del actual, el alma es la misma y se reconoce. Este reconocimiento es completo y queda fuera de toda duda. Algunas veces el reconocimiento del alma puede tener lugar en la mente antes que en el corazón.
Este tipo de reconocimiento suele producirse con bebés o niños pequeños que muestran unas peculiaridades físicas o comportamientos muy concretos. Pronuncian una palabra o una frase e instantáneamente se reconoce en ellos a un padre, una madre o un abuelo queridos. Pueden tener una cicatriz o marca de nacimiento idéntica a la de nuestro ser querido, o quizá nos cogen de la mano o nos miran de la misma manera. El caso es que nosotros los reconocemos. ¿Me cogerías de la mano si te viera en el cielo? ¿Me ayudarías a ponerme de pie si te viera en el cielo? En el cielo, un lugar que no requiere del cuerpo físico, el reconocimiento del alma puede producirse a través de un conocimiento interior, una percepción de la energía, la luz o la vibración específica del ser amado. La sientes en el corazón. Se trata de una sabiduría intuitiva y profunda, y entonces reconocemos a nuestros seres queridos de un modo completo e inmediato. Incluso pueden ayudarnos adoptando el cuerpo que tenían en la última encarnación que compartieron con nosotros. Los vemos tal como se nos aparecieron en la tierra, a menudo con un aspecto más joven y saludable. Al otro lado de la puerta, estoy seguro de que hay paz. Puede que sea al otro lado de la puerta del cielo, la que nos lleva a recordar las vidas pasadas que hemos compartido, o la que conduce a las vidas futuras que pasaremos junto a nuestros seres queridos, pero nunca estaremos solos. Ellos sabrán cuál es nuestro nombre. Nos darán la mano, llenarán de paz y reconfortarán nuestro corazón. Mis pacientes, en estado de hipnosis profunda, me dicen repetidamente que la muerte no es un accidente. Cuando mueren bebés y niños pequeños, se nos brinda la oportunidad de aprender nuevas lecciones. Ellos son nuestros maestros, nos enseñan mucho sobre valores y prioridades, y, por encima de todo, sobre el amor. Las lecciones más importantes suelen aprenderse en los momentos más difíciles. 13. Nuestro nacimiento es un sueño y un olvido. El alma que amanece con nosotros, nuestra estrella, tuvo su lugar en otra parte, y viene de muy lejos, aunque no en un olvido absoluto, ni en completa desnudez, pues llegamos arrastrando nubes de gloria desde Dios, nuestra morada. El cielo nos rodea en nuestra infancia. William Wordsworth. A pesar de haber conseguido recordar con éxito varias vidas anteriores, Elizabeth seguía sufriendo. Había empezado a aceptar intelectualmente el concepto de continuidad del alma y de reaparición de la conciencia en las consecutivas reencarnaciones físicas. Se había reencontrado con almas gemelas a lo largo de este viaje. Pero los recuerdos no le devolvieron a su madre, al menos físicamente. No podía abrazarla ni tampoco hablar con ella. La añoraba muchísimo. Esta vez, cuando Elizabeth entró en mi consulta para iniciar la sesión, decidí intentar algo diferente, un método que ya había aplicado a otros pacientes con diversos resultados. Como de costumbre, mi intención era ayudarla a conseguir un estado de relajación profunda. Quería guiarla para que visualizara un bello jardín, paseara por él y descansara. Mientras descansaba, la invitaría a imaginar que se le acercaba un visitante, y que se comunicaba con él con pensamientos, palabras, imágenes, sentimientos y de cualquier otra manera. Todo lo que experimentó Elizabeth a partir de aquel momento surgió de su propia mente y no de mis indicaciones. Se hundió profundamente en el sillón abatible de cuero y enseguida entró en un estado hipnótico. Conté de 10 a 1 para hacer más profundo su trance. Se imaginó a sí misma bajando una escalera de caracol. Cuando llegó al último peldaño, visualizó el jardín. Empezó a pasear y después se detuvo para descansar. Le indiqué que iba a acercársele un visitante y aguardamos juntos su llegada. Unos segundos más tarde, advirtió una hermosa luz que se aproximaba a ella. El suave llanto de Elizabeth rompió el silencio que imperaba en la consulta. ¿Por qué lloras? Le pregunté. Es mi madre. La puedo ver inmersa en la luz. Está tan joven, tan guapa. Me alegro de verte, añadió, esta vez comunicándose con su madre directamente. Elizabeth sonreía y lloraba al mismo tiempo. Puedes decirle cosas, hablar con ella, le recordé. A partir de entonces no dije nada más, pues no quería interferir en aquel encuentro. Elizabeth no estaba evocando un recuerdo, tampoco estaba volviendo a experimentar algo que ya había ocurrido. Estaba viviendo un acontecimiento. El encuentro con su madre tenía lugar intensa y emotivamente en la mente de Elizabeth. El hecho de que aquella reunión se celebrara de un modo tan convincente en su mente confería un grado considerable de realidad a la experiencia. Las posibilidades de aliviar su aflicción eran ahora palpables. Permanecimos sentados durante unos minutos en un silencio total interrumpido ocasionalmente por algunos suspiros. De vez en cuando se deslizaba una lágrima por la mejilla de Elizabeth, que, a la vez, mostraba una constante sonrisa. Finalmente,
empezó a hablar. Se ha ido, dijo con calma. Tenía que irse, pero volverá. Elizabeth seguía hablando y contestando a mis preguntas muy relajada y con los ojos cerrados. ¿Se ha comunicado contigo? Le pregunté. Sí. Me ha dicho muchas cosas. Que debo confiar en mí misma. Me ha dicho, confía en ti. Te he enseñado todo lo que necesitabas saber. ¿Qué significa esto para ti? Que debo creer en mis propios sentimientos y no dejar que los demás influyan siempre en mis decisiones, especialmente los hombres, añadió haciendo hincapié en ello. Me ha dicho que los hombres se han aprovechado de mí porque yo no creía lo suficiente en mí misma y les he dejado que lo hicieran. Les he dado demasiado poder quitándomelo a mí misma. Debo dejar de comportarme así. También me ha dicho, somos todos iguales. Las almas no son femeninas ni masculinas. Eres tan bella y poderosa como cualquier otra alma del universo. No lo olvides, no dejes que te confundan sus distintas formas físicas. ¿Te ha dicho algo más? Sí. Todavía hay más, contestó sin especificar. Sentado en el camerino de televisión antes de intervenir en el show de Donahue, fui testigo de una escena increíblemente surrealista. Jenny Cockell, una mujer inglesa de 41 años, estaba con su hijo Sonny, de 70 años, y su hija Phyllis, de 69. La historia de esta familia es infinitamente más interesante y convincente que la de Brady Murphy, un famoso caso en la historia de las reencarnaciones. Desde que Jenny era pequeña, siempre supo que en una vida anterior reciente había muerto repentinamente dejando huérfanos a sus 8 hijos. Conocía con detalle algunos hechos de su vida a principios del siglo XX en la Irlanda rural. Su nombre en aquella vida era Mary. La familia de Jenny le seguía la corriente, pero no tenían suficientes medios ni interés para investigar las historias fantásticas que explicaba la niña sobre su trágica vida anterior en la más abrumadora pobreza en la Irlanda de principios de siglo. Jenny creció sin saber si sus vívidos recuerdos eran reales o no. Finalmente logró disponer de los medios necesarios para iniciar la investigación. Encontró a 5 de los 8 hijos de Mary Sutton, una mujer irlandesa que murió en 1932 durante el parto de su 8º hijo. Los hijos de Mary Sutton confirmaron muchos de los recuerdos increíblemente detallados de Jenny. Parecían convencidos de que ella era en efecto Mary, su madre, muerta. Allí, en el camerino de televisión, yo observaba cómo se desarrollaba aquella reunión. El rumbo de mis pensamientos cambió y en un instante me encontré viendo la primera secuencia del viejo programa de televisión El Show de Ben Casey. Era un programa sobre medicina de finales de los años 50 o principios de los 60. Mi madre me recomendaba sutilmente, como quien no quiere la cosa, que viera el programa, intentando convencerme de que estudiara la carrera de medicina. El show de Ben Casey empezaba mostrando unos símbolos universales mientras el neurocirujano de avanzada edad, que era el mentor del joven Dr. Ben Casey, coreaba: nacimiento, muerte, hombre, mujer, ahí en finitud, o algo muy parecido. Misterios universales, enigmas sin solución. Solo sentarme en el camerino, justo antes de intervenir en el show de Donahue como especialista en recuerdos de vidas pasadas, ya estaba contestando las preguntas que no habían sabido responder Ben Casey y todos los demás. ¿Nacimiento? Si en verdad nunca morimos, entonces no llegamos realmente a nacer. Somos inmortales, divinos e indestructibles. La muerte no es nada más que cambiar de habitación atravesando el umbral de una puerta. Hombre, mujer, en el transcurso de nuestras existencias cambiamos de sexo, religión y raza con el objetivo de aprender desde todas estas perspectivas. Es como si fuéramos siempre a la escuela. Regresamos repetidas veces para aprender determinadas lecciones o cualidades como el amor, el perdón, la comprensión, la paciencia, la conciencia o la no violencia. Debemos olvidar otros sentimientos que son producto de viejas imposiciones, como el miedo, la ira, la codicia, el odio, el orgullo o el ego. Solo entonces obtendremos la licenciatura y abandonaremos esta escuela. Tenemos todo el tiempo del mundo para aprender y desaprender. Somos inmortales, somos infinitos, somos de la misma naturaleza que Dios. Conforme observaba a Jenny y a sus viejos hijos, se me iban ocurriendo más cosas. Todo lo que siembre el hombre, lo cosechará algún día. En todas las grandes religiones se encuentra el concepto de karma prácticamente con las mismas palabras. Es una antigua sabiduría. Somos responsables de nosotros mismos, de los demás, de la comunidad y del planeta. Impulsada por la necesidad de cuidar y proteger a sus hijos,
Jenny se vio arrastrada hacia ellos una vez más. Nunca perdemos a nuestros seres queridos. No dejamos de volver a ellos, de reunirnos una y otra vez. El amor, qué energía unificadora tan poderosa. 14. Mi doctrina es, vive de tal modo que llegues a desear vivir otra vez, este es tu deber, porque revivirás de todas formas. Nietzsche. Existen muchos métodos o técnicas para ayudar a un paciente, mediante la hipnosis, a recordar sus vidas pasadas. Uno de estos métodos es imaginar una puerta. Normalmente, hago que mis pacientes entren en un profundo trance hipnótico y después les invito a atravesar la puerta que ellos escogen, una puerta hacia una vida pasada. Imagínate a ti mismo de pie frente a un pasillo o un pasadizo con enormes puertas a cada lado y en los extremos. Son las puertas que te conducen al pasado, incluso hasta tus vidas anteriores. Te llevarán a vivir experiencias espirituales. A medida que cuento hacia atrás de 5 a 1, una de las puertas se abrirá, una puerta hacia tu pasado. Esta puerta te arrastrará hacia ella. Te atraerá. Dirígete a ella. 5. Se abre la puerta. Esta puerta te ayudará a comprender todos los bloqueos u obstáculos que te impiden sentir alegría y ser feliz en tu vida actual. Ve hacia ella. 4. Estás ante la puerta. Ves una hermosa luz al otro lado. Avanza un paso, atraviesa la puerta y dirígete hacia la luz. 3. Atraviesa la luz. Estás en otro tiempo y en otro lugar. No importa si es un producto de tu imaginación o tu fantasía, un recuerdo real, un símbolo, una metáfora o cualquier combinación de estos elementos. Lo que cuenta es la experiencia. Déjate llevar por todo lo que acuda a tu mente. Intenta no pensar, juzgar ni criticar. Vive la experiencia. Sea lo que penetre en tu conciencia, estará bien. Ya lo analizarás después. 2. Estás llegando, casi has penetrado en la luz. Cuando pronuncie el número 1, entra en ella y únete a la persona o a la escena con que te encuentres al otro lado de la luz. En cuanto llegue al número 1 se abrirá el telón. 1. Y estás allí. Mira tus pies y fíjate en el calzado que llevas. Observa tu ropa, el color de tu piel, tus manos. ¿Son las mismas o son otras? No dejes escapar ni un solo detalle. Una puerta es simplemente una de las maneras de llegar al pasado. Todas ellas conducen al mismo lugar, a una vida anterior o una experiencia espiritual importante para la situación actual de la persona. Otras maneras pueden ser ascensores que viajan hacia atrás en el tiempo, una carretera, un sendero o incluso un puente que penetra en las nieblas del pasado, también un riachuelo, un arroyo, un torrente o un río que hay que atravesar para llegar a una vida anterior, una máquina del tiempo que el paciente dirige ante un panel de control. Son algunos ejemplos de los infinitos caminos o métodos que conducen al pasado. Con Pedro utilicé las puertas. Cuando intentó mirarse los pies después de atravesar la luz, se encontró a sí mismo observando fijamente la inmensa cara de piedra de un dios. Tiene la nariz larga y unos dientes grandes y puntiagudos. La boca, los labios, son raros, grandes y muy anchos. Tiene los ojos redondos, hundidos y muy separados. Su mirada es perversa. Los dioses pueden ser crueles. ¿Cómo sabes que es un dios? Es muy poderoso. ¿Hay más dioses o es el único? Hay muchos, pero este es el más poderoso. Tiene poder sobre la lluvia. Sin agua no podemos cultivar la tierra, explicó Pedro sencillamente. ¿Estás allí? ¿Sabes dónde estás? Le pregunté. Sí, estoy aquí. Soy una especie de sacerdote. Tengo conocimiento sobre los cielos y el sol, la luna y las estrellas. Colaboro en la elaboración de los calendarios. ¿Dónde trabajas? En un edificio de piedra. Hay en él unas escaleras de caracol y unas ventanas pequeñas desde donde observamos y hacemos nuestros cálculos. Es muy complicado, pero yo sé hacerlo muy bien. Me encargo de realizar las mediciones. Sé perfectamente cuando se producen los eclipses. Parece que perteneces a una civilización versada en las ciencias, le comenté, solo en algunos aspectos, como la astronomía y la arquitectura. El resto es superstición y subdesarrollo, aclaró. Hay otros sacerdotes y sus seguidores, pero todos ellos solo están interesados en el poder. Utilizan las supersticiones y el miedo para engañar a la gente y mantener su puesto en la jerarquía. Cuentan con el respaldo de los nobles, que controlan a los guerreros.
Es una alianza para concentrar el poder en manos de unos pocos. La época que recordaba Pedro podía ser muy antigua, pero las estrategias de control y los pactos políticos que se hacían solo con el fin de obtener y preservar el poder eran atemporales. Las ambiciones humanas no parecen cambiar con el tiempo. ¿Cómo utilizan la superstición para engañar al pueblo? Responsabilizan a los dioses de los fenómenos de la naturaleza. Luego culpan a la gente de enfurecer o contrariar a los dioses, y en consecuencia, les hacen responsables de manifestaciones de la naturaleza como las inundaciones, las sequías, los terremotos o las erupciones volcánicas. Cuando en realidad la gente no es culpable de ello, ni tampoco los dioses. Son fenómenos de la naturaleza y no actos de dioses enfurecidos, pero la gente no se da cuenta. Son ignorantes y están aterrorizados, porque creen que son los culpables de estas catástrofes. Pedro guardó silencio durante unos segundos y luego prosiguió. Atribuir nuestros problemas y nuestros infortunios a los dioses es un error. Esto otorga mucho poder a los sacerdotes y a los nobles. Nosotros entendemos mejor los fenómenos naturales que la gente corriente. Normalmente sabemos cuándo empezarán y cuándo acabarán. Comprendemos los ciclos. Un eclipse es un fenómeno natural que puede predecirse y calcularse. No es un acto de cólera o de castigo de los dioses, pero así se lo explican a la gente. Pedro hablaba rápido. Las palabras y los conceptos le brotaban a raudales sin necesidad de que yo lo estimulara. Los sacerdotes se presentan ante el pueblo como los mediadores entre los hombres y los dioses. Dicen a la gente que ellos son los únicos intermediarios y que conocen los deseos de los dioses. Yo sé que esto no es cierto, porque soy un sacerdote. Se quedó pensativo y en silencio. Continúa, le sugerí. Los sacerdotes han creado un cruel y elaborado sistema de sacrificios para apaciguar a los dioses. Bajó la voz y empezó a susurrar. Incluso sacrifican a seres humanos. ¿A seres humanos? Repetí. Sí, musitó. No necesitan hacerlo a menudo porque siembran el pánico entre la gente. Existen rituales en los que se ahoga a las víctimas y también rituales de matanza. Como si los dioses necesitaran sangre humana. El tono de su voz se elevaba a medida que su rabia crecía. Manipulan a la gente con rituales de terror. Incluso escogen a la persona que van a sacrificar. Esto les concede el mismo poder que a sus dioses. Deciden quién debe morir y quién debe vivir. ¿Tienes que participar en estos rituales de sacrificio? Le pregunté con cautela. No, contestó. Yo no creo en ellos. Me dejan que me dedique a mis observaciones y mis cálculos, añadió. Ni siquiera creo que existan estos dioses, me susurró a modo de confesión. No, no. ¿Cómo es posible que los dioses sean tan necios y mezquinos como los humanos? Cuando observo el cielo, la bella armonía que existe entre el sol y la luna, los planetas y las estrellas, me pregunto cómo es posible que tanta inteligencia y sabiduría sea al mismo tiempo necia y mezquina. Es absurdo. A estos supuestos dioses les atribuimos nuestras propias características. El miedo, la ira, los celos, el odio, estas debilidades son nuestras, pero las proyectamos sobre estos dioses. Yo creo que el Dios verdadero está mucho más allá de las emociones humanas. El Dios verdadero no necesita nuestros rituales ni nuestros sacrificios. Esta antigua encarnación de Pedro poseía una gran sabiduría. Hablaba sin trabas, incluso sobre temas tabú, y no parecía cansado, así que decidí presionarle un poco más. ¿Te conviertes en algún momento en un sacerdote influyente? Le pregunté. ¿Se te concede más poder en esta vida? No, respondió. Yo no gobernaría así si tuviera poder. Educaría a la gente. Dejaría que aprendiera por sí misma. Prohibiría los sacrificios, pero los sacerdotes y los nobles podrían perder su poder, objeté. ¿Qué ocurriría si la gente dejara de escucharles? No quieren hacerlo, dijo. El verdadero poder proviene del conocimiento. La auténtica sabiduría consiste en aplicar el conocimiento con cautela y benevolencia. La gente es ignorante, pero puede cambiar. No es estúpida. El sacerdote me estaba dando una lección de política espiritual y yo percibía la autenticidad de sus palabras. Sigue, dije, tras un momento de silencio. Ya no hay más, contestó Pedro.
He salido de este cuerpo y ahora estoy descansando. Me sorprendió. Yo no le había pedido que dejara el cuerpo. No habíamos sido testigos de ninguna escena ni se había producido ningún acontecimiento desagradable o traumático que pudiera obligarle a salir fuera de su cuerpo. Me acordé de que Pedro había entrado en aquella vida pasada de un modo inusual, enfrentándose a aquella roca inmensa que era el rostro del dios de la lluvia. Tal vez ya no quedaba nada que aprender de aquella vida y la mente superior de Pedro lo sabía. Por lo tanto, decidió dejarla atrás. Él hubiera sido un gran gobernante. En noviembre de 1992 Galileo fue exculpado por la Iglesia de su detestable herejía: la Tierra no es el centro del universo sino que gira alrededor del Sol. La investigación que absolvió a Galileo se inició en 1980 y se prolongó durante 12 años y medio. La sentencia de la Inquisición de 1633 fue por fin anulada 359 años más tarde. Por desgracia, la estrechez de miras a menudo se corrige todavía más lentamente. Por lo visto, todas las instituciones son muy cerradas, y también lo son las personas que nunca se cuestionan sus premisas y sistemas de creencias. ¿Cómo pueden asimilar nuevos conocimientos y observaciones si sus mentes están cegadas por viejas creencias e ideas no probadas? Hace años, en un profundo trance, Catherine me dijo: nuestro deber es aprender, volvemos parecidos a Dios por medio del conocimiento. Sabemos tan poco. El conocimiento nos acerca a Dios, y después podemos descansar. Más tarde, regresamos para enseñar y ayudar a los demás. El conocimiento solo puede penetrar en las mentes abiertas. 15. Sé que soy inmortal. No hay duda de que he muerto unas 10.000 veces en el pasado. Me río de lo que llamáis extinción y conozco la amplitud del tiempo. Walt Whitman. Los sueños cumplen muchas funciones. Ayudan a procesar e integrar los acontecimientos diarios. Nos suelen dar indicaciones a menudo en forma de símbolos y metáforas, que nos ayudan a resolver los problemas de la vida cotidiana, las relaciones, los miedos, el trabajo, los sentimientos, las enfermedades, etc. Nos ayudan a conseguir nuestros deseos y objetivos, si no físicamente, al menos oníricamente. Nos sirven para recapacitar sobre los hechos pasados, recordándonos sus paralelos en el presente. Protege nuestro sueño enmascarando estímulos, como la ansiedad, que de lo contrario nos despertarían. Los sueños también cumplen cometidos más profundos. Pueden proporcionarnos caminos que nos lleven a recuperar recuerdos reprimidos o olvidados de la infancia, de experiencias vividas en el útero materno o de vidas pasadas. Fragmentos de recuerdos de vidas anteriores surgen a menudo en los sueños, particularmente en aquellos en que el soñante ve escenas que transcurren años o siglos antes de su nacimiento. Los sueños pueden ser psíquicos o premonitorios. Con frecuencia, estos sueños predicen el futuro. La exactitud varía, porque el futuro parece ser un sistema de probabilidades y fatalidades y porque la capacidad humana de interpretar los sueños con precisión es enormemente variable. Toda persona, de cualquier cultura y educación, puede tener sueños psíquicos o premonitorios. Sin embargo, mucha gente se queda atónita cuando sus sueños se convierten en realidad. Otro tipo de sueño psíquico es el que tiene lugar cuando nos comunicamos con otra persona a distancia. Esta persona puede estar viva y lejos de nosotros geográficamente, o quizás se trate del alma o la conciencia de alguien que ha muerto, como un pariente o un amigo íntimo. De la misma manera, podemos comunicarnos con un espíritu angelical, un maestro o un guía. Los mensajes que se emiten y reciben en estos sueños suelen ser auténticos, conmovedores y muy significativos. También existen los sueños itinerantes. Durante estos sueños visitamos lugares en los que nunca hemos estado físicamente. Más tarde podemos confirmar detalles de lo que hemos visto. Cuando visitamos ese lugar geográfico en la realidad, aunque ocurra meses o años más tarde, experimentamos una sensación de familiaridad. A veces el soñante viajero visita lugares que tal vez no existan en nuestro planeta. En ocasiones, estos sueños son mucho más que meras fantasías nocturnas. Se trata de experiencias místicas o espirituales a las que accedemos porque el ego y las barreras cognitivas se relajan durante el sueño y mientras soñamos. Los conocimientos y la sabiduría que se adquieren mediante estos sueños itinerantes son susceptibles de transformar toda una vida. Aquel día, al amanecer, Elizabeth tuvo uno de estos sueños. Elizabeth irrumpió en mi despacho antes de hora, ansiosa por explicarme el sueño que había tenido la noche anterior. Parecía menos angustiada y más relajada que nunca. Me dijo que sus compañeros de trabajo le habían comentado que la veían mejor,
más paciente y amable, incluso más animada que la antigua Elizabeth, la de antes de que muriera su madre. No ha sido un sueño de los habituales, recalcó. Era mucho más vivo y real. Todavía me acuerdo de detalles, cuando normalmente me olvido muy rápidamente de los sueños, como bien sabes. Le había propuesto que escribiera sus sueños en cuanto se despertara. Tener un diario en la mesita de noche y anotar todo lo que consideremos representativo de nuestros sueños es un buen ejercicio para agilizar la memoria. Si no, el contenido del sueño se pierde fácilmente. Pero Elizabeth siempre había sido perezosa cuando se trataba de narrar los sueños por escrito, y cuando llegaba a mi consulta ya se había olvidado de la mayoría de detalles, si es que todavía recordaba algo. Este sueño fue diferente, tan vívido que todos los detalles quedaron grabados en su mente. Al principio entraba en una habitación espaciosa, no había ventanas, lámparas, ni luces de ningún tipo. Pero, en cierto modo, las paredes resplandecían. Irradiaban suficiente luz para iluminar cada recodo de la habitación. ¿Las paredes estaban calientes? Le pregunté. Creo que no. Despedían luz, pero no calor, aunque no llegué a tocarlas con las manos. ¿Qué más advertiste en la habitación? Sé que había una biblioteca o algo parecido, pero no recuerdo haber visto libros ni estanterías. En una esquina del cuarto había una estatua de la Esfinge, con 2 sillas de una época antigua a cada lado. No eran modernas. Eran muy parecidas a un trono de piedra o de mármol. Se quedó callada un momento, mirando fijamente hacia arriba y a la izquierda mientras intentaba recordar cómo eran aquellas sillas antiguas. ¿Por qué crees que había una estatua de la Esfinge? Pregunté. No lo sé. Quizá porque en la biblioteca era posible descifrar secretos. Recuerdo el enigma de la Esfinge. ¿Qué es lo que se sostiene sobre 4 patas por la mañana, sobre 2 durante el día y sobre 3 por la noche? El hombre. Un bebé que gatea se convierte en adulto que a su vez envejece hasta que necesita un bastón para andar. Quizá la estatua de la Esfinge tenga algo que ver con el enigma, o con los enigmas en general. Podría ser, admití, mientras mi mente volvió al Edipo y a la primera vez que oí hablar del enigma, aunque también puede significar muchas otras cosas, añadí. Por ejemplo, ¿y si la Esfinge nos proporciona, de alguna manera, una pista sobre la naturaleza de la biblioteca, sobre su estructura o sobre su ubicación? La mente que sueña puede ser muy compleja. No estuve allí el tiempo suficiente para comprobarlo, respondió. ¿Había algo más en la habitación? Sí, dijo sin dudarlo un segundo. Había un hombre por ahí cerca vestido con una túnica blanca muy larga. Creo que era el bibliotecario. Él decidía quién podía entrar en la habitación y quién no. A mí me dejó entrar por alguna razón que desconozco. En ese momento mi mente práctica ya no pudo soportarlo más. ¿Qué sentido tiene una biblioteca sin libros? Le dije impulsivamente. Esta es la parte más extraña. Lo único que tenía que hacer era extender los brazos con la palma de las manos hacia arriba y el libro que yo buscaba se iba materializando sobre mis manos. Aparecía en un instante, como si saliera directamente de la pared y se solidificara en mis manos. ¿Qué clase de libro era? No lo recuerdo bien. Un libro sobre mí, sobre mis diferentes vidas. Tenía miedo de abrirlo. ¿Por qué? No lo sé. Contenía algo malo, algo de lo que me avergonzaría. ¿Te ayudó el bibliotecario? Pues no, la verdad. Se puso a reír. Luego dijo, ¿la rosa tiene miedo de sus espinas? Y se burló un poco más de mí. ¿Qué ocurrió entonces? Me acompañó hasta la salida. Pero tuve la sensación de que al final comprendería lo que él había querido decir y podría volver sin miedo para leer aquel libro. Se quedó en silencio, pensativa. ¿Acaba aquí el sueño? Le pregunté. No. Cuando abandoné la biblioteca me dirigí a un aula donde se impartía un curso. Había allí 15 o 20 estudiantes, entre ellos un hombre joven que me resultaba muy conocido. Se parecía a mi hermano, pero no lo era. No era Charles, añadió refiriéndose a su hermano en la vida actual, que reside en California. ¿De qué trataba el curso? No lo sé. ¿Pasaba algo más? Pregunté. Sí, respondió dubitativa. Me pregunté por qué dudaba ahora después de haberme descrito con tanto detalle escenas del sueño muy insólitas. Apareció un profesor, continuó explicando casi en un susurro. Sus ojos eran de un marrón intenso, pero de pronto adquirían un tono violeta y luego volvían a recuperar su color original. Era muy alto y llevaba una túnica blanca como única prenda. Iba descalzo. Se me acercó y me miró fijamente a los ojos, y un sentimiento de amor indescriptible se apoderó de mí.
Sabía que todo iba a salir bien, que todo lo que estaba experimentando formaba parte de un programa, y que ese plan era perfecto. ¿Te lo dijo él? No. No hizo falta. De hecho, no dijo nada. Simplemente sentí todas estas cosas, que parecían provenir de él. Pude sentirlo todo, saberlo todo. Sabía que no tenía que temer, nunca. Después, él se marchó. ¿Qué más? Me sentí muy ligera. Lo último que recuerdo es que flotaba entre las nubes. Me sentía tan amada y tan segura. Después me desperté. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, pero la sensación se va desvaneciendo. Recuerdo el sueño perfectamente, pero las sensaciones se van debilitando. El tráfico que me he encontrado al venir hacia aquí no ha sido lo más apropiado, añadió. Una vez más, la vida cotidiana interfería en las experiencias trascendentales. En una ocasión, una mujer me mandó una carta agradeciéndome que hubiera escrito mi primer libro. La información que le proporcioné la había ayudado a entender y aceptar 2 sueños que había tenido, separados por más de 2 décadas. La carta quedó destrozada tras la violenta irrupción del huracán Andrew en mi despacho, pero recuerdo su contenido perfectamente. Desde que era una niña sabía que iba a tener un hijo muy especial llamado David. Creció, se casó, tuvo 2 hijas y ningún varón. En la mitad de la treintena empezó a preocuparse. Y David, en uno de sus sueños más vívidos se le acercó un ángel y le dijo, podrás tener a tu hijo, pero solo se quedará contigo 19 años y medio. ¿Te parece bien? Ella aceptó. Unos meses más tarde se quedó embarazada y finalmente dio a luz a David. Efectivamente era un niño peculiar, muy afectuoso, sensible y lleno de amor. Un ser de los que ya no existen, diría ella. Nunca le contó a David su sueño ni el pacto que hizo con el ángel. A los 19 años y medio, su hijo murió a causa de un extraño cáncer cerebral. Se sintió angustiada, culpable, afligida, desesperada. ¿Por qué había aceptado la propuesta del ángel? ¿Era ella en cierto modo la responsable de la muerte de David? Un mes más tarde tuvo un sueño muy vívido en el que aquel ángel reapareció, pero en esta ocasión iba acompañado de David, quien le dijo, no te aflijas tanto. Te quiero. Yo te elegí, no fuiste tú quien me eligió a mí. Y ella comprendió.